Muy buenas noches tengan todos ustedes en esta transmisión a todos los oyentes que van a escuchar, pasantes de derecho, abogados y personas que desean escuchar esta transmisión que se llama La Hora del Abogado en Asistencia Jurídica y Legal. Yo soy el licenciado Alberto Colín, para servirles Alberto Román Colín Bertis, y vamos a poder en esta noche compartir en esta transmisión, hoy que estamos a 17 de octubre de este año 2022. El tema que se va a tratar es los alimentos. Los alimentos, bueno, yo les comenté la vez anterior que vamos a manejar la legislación tanto civil como del Estado de México, porque no podemos manejar las diferentes legislaciones en los diferentes estados porque regulan diferentes disposiciones. Algunas se parecen, algunas son similares, pero vamos a compartir en esta hora del abogado el tema de los alimentos. Los alimentos, para cualquiera que desconoce la materia en un juicio familiar, pudiera suponer que se refiere solamente a los alimentos, a alimentar al menor. Pero cuando hablamos de la legislación tanto del Estado de México como en la Ciudad de México, nosotros podemos ver que los alimentos no solamente es la comida, sino que comprende otros aspectos como la educación, comprende la asistencia médica, la habitación, la comprende los gastos médicos, comprende la comida y bueno, en materia familiar, materia legal, los alimentos comprende varios aspectos. Ahora bien, los alimentos, ¿quién los puede demandar? En los juicios civiles, perdón, en los juicios familiares, tanto del Estado de México como en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Ciudad de México está regulado por el capítulo de controversia familiar, que la persona puede demandar alimentos ante un juez familiar, y esto es en un procedimiento escrito. Nosotros sabemos que en la Ciudad de México existen los juzgados orales familiares, pero qué curioso de que cuando se crearon estos juzgados orales familiares no conocían de los alimentos que deberían de haber conocido de los alimentos. Pero ¿qué es lo que se hace en un juzgado oral familiar? En un juzgado oral familiar, por ejemplo, se demanda el divorcio cuando las partes están de acuerdo, de mutuo acuerdo en divorciarse. Nada más que allí el juez va a pedir una garantía. Pero en la cuestión, si yo vengo a solicitar pensión alimenticia ante un juzgado oral familiar, entonces se va a declarar incompetente el juzgado. Entonces tengo que hacerlo por el procedimiento escrito que están allí en la Alameda, Ciudad de México. Ahí están los juzgados familiares y los juzgados orales familiares. Si no mal me equivoco, juzgados orales familiares creo que están en patriotismo. Bueno, en el Estado de México, cuando alguien quiere acudir para poder demandar alimentos, lo puede hacer bajo el juicio oral familiar, que está regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Y tiene una tramitación muy diferente, porque ahí mínimo son 2 audiencias e incluso intervienen los peritajes
peritos en psicología, peritos en trabajo social, que son los que pone el Tribunal del Estado de México, mas no así en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se puede entablar la demanda y en el capítulo correspondiente a los de controversia familiar, que está regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, recordemos que hoy en la actualidad sigue siendo Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Sabemos que el Distrito Federal ya desapareció, pero es Ciudad de México. Entonces, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, regulado en su capítulo correspondiente a las controversias de los alimentos. Ahora, muy bien, vamos a ver quiénes tienen derecho a poder pedir alimentos. Aquí nos dice en primer punto la ley que los acreedores alimentarios tienen el derecho de demandar a sus deudores alimentarios alimentos, y por ello en la práctica nosotros podemos ver que por lo regular la mamá es la que acude ante un juez familiar para pedir alimentos para sus menores hijos. Un menor de hijo tiene derecho a los alimentos. Ahora, los alimentos son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que alguien que tiene derecho a recibir alimentos no puede, por ejemplo, la mamá decir: no, es que yo renuncio a los alimentos para mis hijos. No se puede hacer eso. Ahora, inembargables, ¿por qué? Porque si por ejemplo, el que está representando a los acreedores alimentarios, en este caso la mamá, que viene a demandar los alimentos en controversia familiar, representando a sus menores hijos, entonces, si la esposa, estando casada en sociedad conyugal, óigalo bien, no, está mal dicho en bienes mancomunados, no, es sociedad conyugal. Y si esa persona que tiene derecho, la esposa, estando casada con su esposo, estando casada bajo sociedad conyugal y pide alimentos y tiene una deuda, no le pueden embargar los alimentos. Por eso son inembargables. Ahora, imprescriptibles, porque los alimentos no prescriben. Siempre los acreedores podrán demandarlo en cualquier momento. Ahora bien, los menores de edad que llegan a la mayoría de los 18 años, mayoría de edad, podríamos preguntarnos si en verdad tienen derecho todavía a recibir alimentos. Bueno, aquí hay algo muy importante. La ley, el Código Civil para el Distrito Federal y Estado de México no nos especifica hasta qué edad tienen derecho los acreedores a recibir alimentos por parte de su deudor alimentario. Pero nosotros podemos irnos a los criterios jurisprudenciales que emite los colegiados, los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces ahí nosotros podemos ver que un mayor de edad, después de haber cumplido 18 años, tiene todavía derecho a recibir alimentos. Pero, ¿cuáles son las condiciones que se deben de cumplir? Bueno, aquí número 1, que el mayor de edad siga estudiando en
siga estudiando y que esos estudios sean acordes con su edad. Es algo ilógico que alguien que ya tiene 35 años, 40 años, quiera empezar a estudiar una carrera y crea que por eso, por estar estudiando una carrera, por la edad que tiene, crea que tiene derecho de demandar de sus progenitores o de sus deudores, entre comillas, alimentarios, porque ya no hay deudores, el juez ya no le va a poder otorgar esa pensión alimenticia. Entonces, los mayores de edad que estén estudiando, que no estén trabajando, que no hayan contraído matrimonio o que hayan procreado un hijo, entonces tienen derecho a seguir gozando de la pensión alimenticia. Ahora, hay algo muy importante. Cuando son menores de edad, en este caso la mamá es la que los representa. Tiene la mamá, por ser menor, sus hijos, está representándolos en el juicio. Ahora, cuando un acreedor alimentario cumple la mayoría de edad, ya no está bajo la patria potestad de sus progenitores. Entonces, puede él libremente promover en el juicio para poder pedir, ya sea que sea cancelada la pensión que venía recibiendo su mamá, o que en este caso tiene derecho a promover de que no se le cancele la pensión. Entonces, es esto muy importante, queridos oyentes, en esta transmisión. Los criterios jurisprudenciales nos dicen que los mayores de edad, si están estudiando la universidad, tienen derecho a una pensión alimenticia. Ahora, aquí es el meollo del asunto, el caos, donde precisamente unos piensan que cuando un mayor de edad, sea hombre o mujer, haya terminado la universidad, unos piensan que si quieren estudiar una maestría o un doctorado, todavía tienen derecho a una pensión. Hay otros que creen que solamente con la universidad es donde hasta ahí es el límite para poder recibir los alimentos. Pero aquí algo muy importante, independientemente de lo que digan los criterios jurisprudenciales, en jurisprudencia, en tesis, contradicción de tesis, aquí hay algo muy importante. Cuando alguien va a ir a promover un juicio de alimentos, estamos sujetos, estamos sujetos al criterio del juez. Entonces, si el juez puede decidir que un mayor de edad, después de haber terminado la universidad y que esté estudiando un posgrado o una maestría, por su criterio puede decidir que todavía tiene derecho a los alimentos. Pero hay jueces que por su falta de preparación, por su falta de tener un buen criterio, algunos consideran que la pensión alimenticia es hasta donde se termina la carrera del acreedor alimentario. Entonces, se puede fijar un parámetro entre los 25 años para que precisamente se puedan obtener los alimentos. Ahora, aquí viene el problema para el deudor alimentario. Cuando ya no hay la necesidad de poder recibir alimentos de los acreedores, entonces el acreedor tiene que poder iniciar sobre ese juicio un incidente de cancelación de pensión alimenticia. Quiero hacer una observación. En los juicios
de divorcio incausado que se regulan por la vía ordinaria civil, que es muy diferente a la controversia familiar en la Ciudad de México. Hay veces que se piden ahí los alimentos. Entonces, hay jueces que solamente se abocan a declarar la disolución del vínculo matrimonial entre las partes que celebraron su matrimonio en tal fecha, y lo que es los alimentos, la guarda y custodia, los bienes que adquirieron en sociedad conyugal, el juez los deja en reserva, quedan a salvo sus derechos para que las partes lo hagan valer en la vía idónea. Ahora, eso es en la Ciudad de México. En el Estado de México, nosotros, el que va a demandar, el juez en sentencia, ahí puede fijar la pensión para la menor de edad provisional y en su momento definitiva. Cuando viene la segunda audiencia en el juicio oral familiar, ahí el juez decreta la disolución del vínculo matrimonial, e inmediatamente cuando la sentencia que causa ejecutoria por ministerio de ley, entonces las partes tendrán 5 días para poder iniciar el juicio de este tipo de aspectos, acrecentar la pensión, guarda y custodia, si hubo bienes. Entonces es muy importante nosotros que podamos conocer estos aspectos. Ahora, si se les barrió el término de los 5 días en un juicio oral familiar, entonces hay veces que se tiene que promover otro juicio. En este caso, si la acreedora alimentaria cambió de domicilio, entonces se podrá promover ya sea en el domicilio del acreedor alimentario o en su caso del deudor alimentario, pero será por otro juicio. En el Estado de México se tiene que iniciar otro juicio con las copias certificadas de la sentencia del primer juicio. En la Ciudad de México, si es, por ejemplo, controversia familiar, se podrá iniciar incidente de cancelación o incidente de aumento de pensión o incidente de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas. Entonces, es muy importante, queridos oyentes, que nosotros conozcamos estos aspectos. Ahora, la esposa casada bajo la sociedad conyugal, repito, no son bienes mancomunados, es sociedad conyugal. Tiene derecho a recibir una pensión alimenticia. Ahora, cuando hay el divorcio, entonces la esposa, la excónyuge divorciada, tiene derecho a recibir una pensión por todo el tiempo que duró el matrimonio. Pero aquí la esposa está condicionada en donde tendrá que acreditar que siempre se dedicó a las labores del hogar, que nunca trabajó. Y, por ejemplo, es algo ilógico que una esposa quiera demandar pensión alimenticia por todo el tiempo que duró su matrimonio, si cuando se demuestra que tiene estudios profesionales. Es decir, si una cónyuge en su matrimonio, ponga usted que no trabajó, pero se dedicó a estudiar una profesión, entonces ahí algo muy importante,
es una persona que puede vivir independientemente, que tiene una profesión para poderla ejercer. Entonces, la mujer tiene derecho, la esposa, a recibir alimentos de su esposo, pero bajo esas condiciones: no haber trabajado, haberse dedicado a las labores del hogar. Y recuerdo el otro punto es no tener bienes. Entonces, es muy importante, queridos amigos, que ustedes tomen en cuenta estos aspectos de la vida real que se están llevando en los juicios. Ahora, ¿la concubina tiene derecho a los alimentos? Sí, pero no inmediatamente se los van a dar, porque primero se tiene que acreditar el concubinato, y una vez acreditado el mismo, entonces la concubina podrá acreditar que tiene derecho a pedir alimentos, porque cuando es una concubina con sus hijos que tienen registrados con las actas de nacimiento, tanto del papá como de ella, los hijos menores, claro que sí, el juez les va a otorgar la pensión en la Ciudad de México, pero la concubina, el juez no luego le otorga la pensión, porque primero se tiene que acreditar el concubinato. Por eso es muy importante saber saber qué motivo, en qué momento tenemos derecho a la pensión alimenticia. Entonces, es en verdad muy, muy extenso esto de los alimentos, de que lo podamos conocer. Ahora, hoy en la actualidad, por un acreedor en la Ciudad de México se determina hasta el 25%, cuando nosotros veíamos anteriormente en los criterios jurisprudenciales que el parámetro era entre 15 y 20% que se le descontaba por hijo. Entonces, cuando la esposa y los hijos, la cónyuge, la que está casada en sociedad conyugal, demandan al esposo alimentos, los hijos tienen derecho a los alimentos y la esposa se cuenta como un hijo más, tienen derecho a recibir la pensión alimenticia. Ahora, muy importante, queridos oyentes que me están escuchando en esta transmisión, usted comparta este video, por favor. Es asesoría La Hora del Abogado, asistencia jurídica y legal. Es muy importante, queridos amigos oyentes que me escucha, esto de los alimentos, esto de que yo le voy a comentar en la cuestión de la pensión alimenticia. Se me va aquí, tenía yo aquí lo que le iba a comentar. Déjeme acuerdo, permítame, algo muy importante sobre la pensión alimenticia. Nada más que se me olvidó, déjeme acordarme. Es algo muy importante, la pensión alimenticia. Que no se me vaya. Algo que yo le iba ahorita, lo tenía para yo poder compartir este punto de los alimentos. Bueno, le estaba yo diciendo que se acredita con el concubinato. El primero acreditar el concubinato y después la concubina tener derechos a los alimentos. Eso es muy, muy importante. En esta cuestión de los alimentos, igual cuando la esposa que vive separado de su esposo se divorcia, entonces ahí
cesan los alimentos, el deudor alimentario en la Ciudad de México tendrá que acreditar por vía incidente la cesación de la pensión alimenticia. Ok, ya me acordé lo que le iba yo a decir. Fíjese bien algo muy importante. Cuando a veces se va a demandar al deudor alimentario, resulta que el deudor alimentario no tiene una fuente, un trabajo donde se pueda acreditar que percibe ingresos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el juez, al momento de notificarle al deudor alimentario, le va a ordenar que manifieste bajo protesta de decir verdad a cuánto ascienden sus percepciones ordinarias y extraordinarias mensualmente, y de acuerdo a lo que el deudor alimentario manifieste es en la forma en que va a tener que dar un porcentaje de los alimentos. Ahora, ha habido casos que yo he visto y que me han tocado donde precisamente el deudor alimentario no trabaja, no tiene una fuente de trabajo, sino que vive en la casa de sus papás, no hace nada. Y entonces, ¿qué es lo que dice la mujer? Dice, no, es que, ¿cómo le podemos demandar los alimentos si no trabaja? Es que el deudor alimentario, cuando no trabaja, aún no trabajando, está obligado a dar los alimentos. Por eso el Código Civil, en los códigos civiles, dice que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y estos a su vez están obligados a darlos a los padres cuando estos los necesiten. Entonces, si el esposo o el concubino no trabajan, de todos modos tienen la obligación de poder demandar alimentos y que el juez los obligue. Ahora, si en un juicio familiar el deudor alimentario desacata una orden de proporcionar alimentos, entonces, como hay que ver si tiene bienes o hay que ver si no los tiene, entonces se tendrá que iniciar la vía penal por lo que se considera abandono de personas en materia penal. Por eso es muy importante tener fijo estos conceptos, esta orientación. Por favor, le pido, comparta la transmisión. Yo soy el licenciado Alberto Colín y le doy mi número telefónico por alguna cuestión que quiera llamarme. Estoy a sus órdenes. Mi número con la LADA de México, yo estoy aquí en México, en el Estado de México, pero claro, yo también llevo asuntos en la Ciudad de México. Mi número telefónico con la LADA de México, más 52 74 42 69 08 50. Llámeme y con todo gusto, escríbame, perdón, no me llame, mejor escríbame por WhatsApp y yo le regreso la llamada o el mensaje. Que tenga muy buena noche hoy lunes, que estamos a 17 de octubre de este año 2022. Nos vemos en una próxima transmisión, lo más probable que sea el próximo lunes con un tema nuevo. Yo les estaré avisando en el transcurso de esta semana cuál va a ser el tema que se va a compartir. Excelente noche.